que por ahí tenemos medidas abandonadas, que tienen que ver justamente con minería y demás, que son temáticas que nos atraviesan directamente como facultades, como profesionales de la geología y de las ciencias naturales. Así que bueno, los dejo con Nicolás, que seguramente va a presentar mejor de lo que yo hice. Muchas gracias. Permiso. Bueno, le agradezco a Nicolás por la invitación para la charla. Y yo un poco de contexto de esta charla ahora está relacionado a lo que ocurrió en la mina de Ladero, en San Juan, y eso es parte de una crónica de la muerte anunciada. O sea, las personas que por algún motivo nos hemos involucrado en el tema minero, en mi caso fue simplemente por una curiosidad intelectual, empezar a estudiar, estudiarlo de forma autodidacta y interesarme en el tema. Y cuando uno ve efectivamente qué es lo que sucede en el mundo minero, las estadísticas nos dicen de que eventualmente tiene que haber un accidente en el contexto en el que se está desarrollando la minería en Argentina. Entonces es una cuestión de tiempo. Tiene que haber un accidente en el sentido de que la Secretaría de Minería dice que hay 840 proyectos mineros en cartera para ser aprobados. Tenemos ya minas a cielo abierto, que son minas que son del tamaño de las más grandes del mundo. Estamos ya con grandes proyectos mineros, con una tecnología que es relativamente nueva. La primera mina a cielo abierto con el uso de cianuro con tecnología de destilación, son precursores químicos. En realidad la minería que estamos viendo hoy a cielo abierto es una industria química extractiva, no una industria extractiva. Y cuando vemos que hay 840 proyectos, ¿y cuál es el entramado? ¿Cuál es el entramado institucional? Eso nos da una pauta, porque no es una cuestión solamente de qué tipo de tecnología se utiliza y si efectivamente hay alguna forma de hacer minería sustentable o todo lo que estamos escuchando. Las empresas mineras en el mundo son pocas, están altísimamente concentradas. Esto es algo muy particular tanto en toda la industria extractiva, tanto la minería como la del petróleo. No quiere decir que hay solamente 7 empresas, pero sí, en el caso minero, hay 7 empresas que controlan prácticamente el 80% de toda la extracción de minerales en el planeta Tierra. Y después hay todo un grupo de otras empresas que vienen a ser pequeñas empresas que en general son las de avanzada. Van, hacen el ejercicio de llegar a los derechos, hacer careos y prospecciones en lugares donde no hay certeza de que hay mineral, y si eventualmente lo encuentran, si eventualmente es un buen yacimiento, quedan después atrapadas por el grupo concentrado de empresas. Esto es algo también muy común en la industria petrolera. Entonces lo que vemos es una forma sistémica de trabajar, porque como son pocas empresas en el mundo, mineras grandes, y están en todos lados, están en África, en Asia, en América Latina, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, uno va hacia atrás en el tiempo y empieza a ver cómo se van desenvolviendo. El uso de este tipo de tecnologías y la forma en que se desarrolla la minería a cielo abierto es relativamente nueva, que le está diciendo, nueva en el sentido de que la primera mina que utiliza un proceso de lixiviación para recuperar el oro es Orman Landuque en Estados Unidos, en el estado de Colorado, y además de ser la primera mina a cielo abierto, creó un desastre ambiental porque no tomaron en cuenta que era un clima árido, que cuáles eran las precauciones que tenían que tener sobre su dique de cola, y finalmente vino una situación poco común. Estamos viviendo épocas de cambio climático, es muy difícil saber cuáles son las situaciones en las que se desenvuelven estos proyectos.
se rebalsó el dique de Colas porque vino un temporal de 3 días seguidos con agua y nieve y finalmente hizo un derrame, eso quebró el dique y derramó toda la solución. No es solo solución cianurada, y ahora voy a volver sobre esto. ¿Cuál es lo que sucede? Esta es la primera mineración abierta. Toda la zona alrededor, el primer indicio de que hay un problema es cuando la gente abre las canillas y huele ese olor amargo típico del cianuro, como de nuez amarga. O sea, no hubo ni siquiera un sistema de prevención, porque estos son grandes proyectos que pueden generar problemas ambientales graves y tiene que haber un sistema de prevención. Lo acabamos de ver ahora con la bala, ¿no? Que tiene que decir primero una persona que está arriba, que es un operario, que es un obrero, que manda un WhatsApp a su familia, decirle de que no tomen y no consuman agua, y recién 2 días después se aparece la alarma cuando esto ya llega a la población y no al revés. Lo mismo sucedió en Solman-Dandú. Eso, por supuesto, requiere, en los países ricos, tiene varias consecuencias que no es la misma que tienen en nuestros países. En el caso norteamericano, la mina se cierra, la empresa que la operaba se declara en quiebra, por lo cual no pone un solo centavo para la mitigación y la remediación ambiental. Galactic Resources, que era la que operaba la mina, se declara en quiebra después de dejarle 8 millones a cada uno dentro del directorio y después se vuelve a conformar en Canadá con otro nombre. O sea que no se fue a la quiebra, simplemente lo que hacen es evadir responsabilidades y cargárselas al Estado. Por supuesto que el Estado norteamericano no es el Estado argentino y ahora tienen un sistema de remediación donde nadie puede acceder al agua de ninguna fuente natural en la zona, o sea, tiene que ser toda agua que se lleve para bañarse, para todo, que se lleva a la ciudad a un costo entre el acceso, el agua potable que se da a la población, más todo lo de la mitigación ambiental de lo que queda de la mina, y el desastre que hace la mina, el desastre ambiental o el accidente, como quieran llamar, de aproximadamente 70 millones de dólares anuales. Perfecto. En un país como Estados Unidos, el país más rico del mundo, 70 millones de dólares anuales es el costo que además lo absorbe el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Donde operan los grandes proyectos de las mineras, mucho tiene que ver con el entramado político, social y económico en donde se están desenvolviendo. Cuando están en África, las mismas mineras que están operando en Argentina, en Perú, en Honduras, y generalmente en África tienen mercenarios, tienen ejércitos de niños, con chicos de 12, 13, 14 años que están armados, porque el entorno social en el que están es un entorno altísimamente violento, con una historia terrible del continente africano, pero lo que sucede es que las empresas no dejan de ir a buscar ese mineral o esos metales porque el entorno esté muy degradado y porque tenga que haber violencia para eso. Simplemente se adaptan. En esta semana murieron 3 personas en Perú, también porque está protestando en contra de un proyecto minero que se va a empezar a hacer, que va a entrar en actividad el año que viene, en el 2016. Y el caso de Perú es una sociedad que sí tiene tolerancia que exista este tipo de violencia, porque llevan prácticamente 200 personas muertas en lo que va del gobierno de Santa Humala en protestas mineras, solamente relacionadas a mineros. En Argentina es poco probable que nuestra sociedad permita que se puedan ir a matar 4 o 5 personas en una protesta en La Rioja o en Catamarca. No quita efectivamente que sí hay violencia, porque existe. Pero tenemos otro tipo de entramado social. Entonces, en nuestra forma en la particularidad que tiene Argentina, no va a haber un exceso de violencia, pero no quiere decir que porque no lo haya, la dinámica y la forma en que se desenvuelve esta industria sea en sí, yo diría, se puede llamar violenta. O sea, la industria minera nace, en general, la industria minera moderna nace de forma violenta, porque es la adquisición de los territorios que los europeos blancos van a dominar. Australia, el oeste norteamericano, Canadá, Sudáfrica, y la expansión para generar el Estado nacional, la expansión para generar el Estado norteamericano, para generar Australia, está relacionada a la minería. En esos momentos, la minería era llevar grandes corporaciones o grandes empresas. La minería era tenemos que ocupar territorio, tenemos que conquistar el lejano oeste, la gente tiene que ir a vivir en zonas áridas donde es difícil la agricultura, donde es difícil tener otro tipo de subsistencia, entonces son la fiebre de oro. La fiebre de oro lleva a la gente ahí y los propios pobladores pueden comprar derechos sobre la tierra y ver si algún día ganan la lotería encontrando oro, algunos sí, otros no, y siempre muy por fuera del margen de la ley. Eso lo ve uno efectivamente a través de la historia, ¿no? Inclusive las películas, cómo se va desenvolviendo esa frontera minera.
Y lo más increíble es que en ese momento se pagaba $1 por acre, o sea, yo al pagar $1 tenía derecho a prospectar un acre si lo que encontraba era mío. Eso era a principios de 1800, hoy sigue costando $1 un acre. Y los que se benefician de esto son las grandes corporaciones mineras. Toda la legislación minera norteamericana está trabada en el Senado y es anterior a la existencia del telégrafo, no cambió ni un punto de una coma. Aún así, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han cambiado más de 80 códigos mineros en un periodo breve de tiempo que es del 80 en adelante. Esto se superpone también con todo un movimiento en donde hay una competencia muy fuerte en todo el mundo por los recursos naturales, que ahora todavía se presentó más, porque han entrado en juego China, la India y otros países que necesitan estos minerales. Yo creo que hasta antes de la entrada efectiva de Argentina en el mundo minero, la lógica que era aplicada, no en nuestro caso, porque todavía no había un desarrollo minero importante. Argentina ha tenido muy escaso desarrollo minero hasta la entrada de la lumbrera y hasta que yo diría que hay un paso previo, ¿no? Que fue la estructura del nuevo código minero antes de que empiecen a operar. Pero el hecho es que en esta carrera nosotros estábamos un poco involucrados, todo el mundo estaba en una situación que era la visión anglosajona de cómo funciona esta carrera por los recursos naturales. La visión anglosajona es que endeudan a los países fuertemente en el sistema financiero y después los países no tienen cómo acceder a los dólares, porque no están endeudados en dólares en Argentina, en Namibia, en Sudáfrica, en cualquier lado. Y para generarlos tienen que ir a vender sus recursos naturales. Entonces el primer paso después, efectivamente, de este endeudamiento es lo único que vas a tener para tener ese acceso a los dólares, para repagar tu deuda, es con recursos naturales. Y para eso entra el Banco Mundial, las corporaciones financieras, y empiezan a ejercer este tipo de visión de cómo tiene que funcionar esta industria, que es muy parecida a la del petróleo, que es el nivel, la forma en que se desenvuelve el mundo corporativo en el mundo anglosajón, que es a través de accionistas y a través del sistema financiero anclado en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un gran proyecto minero, si está operado por las grandes empresas que dominaban el mundo minero hasta hace muy poco tiempo, que eran todas anglosajonas, Río Tinto, BHP, Río Tinto, Estrata, Badri, etc. Las grandes corporaciones mineras. Cuando yo digo grandes, no solamente que es una proporción, estamos hablando de empresas que su valor de mercado es el PBI de Argentina. Empresas que tienen el valor de mercado van en 300.000, 400.000 millones de dólares. Entonces estas grandes empresas tienen, por un mandato, por su propia creación, que es accionario, tener un rápido retorno sobre la inversión. Y el rápido retorno sobre la inversión quiere decir que hay una demanda en donde hay que maximizar rápidamente todo lo que se invierte independientemente de cualquier otra variable. Por eso es lo que nosotros hemos visto, primero, de buscar las peores tecnologías, porque cuando yo soy una gran corporación minera, no quiero ir a hacer un proyecto de pequeña escala, ni cooperativo, ni con tecnologías que no son tan buenas para recuperar el oro como la lixiviación con precursores químicos, pero que de por sí son las más nocivas. Entonces, ¿qué hago? Primero quiero ser rápidamente y lo más grande en escala posible y también más acortado en el tiempo, porque si yo voy a minar en Argentina, voy a buscar un proyecto en Filipinas, yo en estos proyectos invierto 1.000 o 1.200 millones de dólares para hacer un gran proyecto en el cielo abierto. Y si voy a estar 20 años buscando todos esos recursos, en esos 20 años puede pasar cualquier cosa políticamente. Me puede aparecer un Hugo Chávez que dice estas minas son mías, puedo tener una revolución, puedo tener una guerra civil, y eso en todo el mundo está pasando constantemente, en todos lados. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mirar rápidamente y esquivar todos estos problemas políticos. Y al mismo tiempo, como yo tengo un mandato de mis accionistas, que debo tener una ganancia rápida para mantenerme dentro de ese sistema, tengo esa visión de cómo funciona. Lo que ha sucedido últimamente es que han entrado otros países, especialmente China, que tiene una actitud bastante diferente a lo que ha sucedido hasta ahora. En el mundo anglosajón se superponen tres circunstancias que no suceden en otros países del mundo. Tienen todos los recursos financieros, tienen todos los recursos tecnológicos y tienen todos los recursos naturales, porque son extensísimas cantidades, son Australia, Canadá, Estados Unidos, son gigantescos, tienen todos los recursos, tienen petróleo, oro, minerales, vegetales, hídricos, algo que nosotros pocos países
Entonces, cuando entra China, China no tiene esa cantidad de recursos naturales, ya tiene industria, ya tiene todos los recursos financieros, porque desde hace 30 años China tiene prácticamente la mitad de la deuda externa comprada a los norteamericanos, y es un gran jugador mundial, y tiene que acceder a esos recursos. Cuando China dice, estoy creciendo el 10% anual, y los cuellos de botella de ese, en el caso chino, son de recursos naturales. Los cuellos de botella en un país como Argentina es el acceso a los dólares. Entonces, ¿qué sucede con China? China entra a jugar y todavía supuestamente, por lo menos en el norte, es un país comunista. Y entonces, para ellos es una estrategia. Ellos no necesitan ir a hacer un proyecto minero y saber que van a ganar plata inmediatamente. Inclusive a veces ni siquiera ganan plata. Están haciendo una competencia porque quieren ir al recurso y saber que van a tener acceso a ese recurso independientemente de que la mina pueda dar pérdidas un año, 2 años o 10 años. Tienen que asegurarse el acceso al cobre, al níquel, al estaño, al oro, al hierro, a los fosfatos, todos los fosfatos. Entonces, en esa carrera han cambiado la lógica, porque cuando van a África, cuando van a los otros lugares donde hay una carrera con estos recursos naturales, no tienen la lógica de decir, voy como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que los endeudo y después los hago que me devuelvan la plata a través de esto con economías mezcladas. Van, hablan con algún presidente africano o un dictador o un criminal, porque los tres pueden ser parte del gobierno en algún momento, en cualquiera de los países en el continente africano, y les dicen, nosotros nos das estos yacimientos de cobre, y nosotros además de hacer la ruta que va del yacimiento al puerto, le vamos a regalar una que va a conectar la capital con este y con otro lado, y vamos a traer 4.000 trabajadores chinos a los que vamos a hacer edificios para que vivan y después se los vamos a regalar a ustedes y les vamos a ayudar a hacer una mejor tecnología del puerto y además le vamos a pagar un poco por el cobre, pero no mucho. Bueno, es una diferencia grande porque nosotros con el sistema anglosajón estábamos acostumbrados a que no nos dejaban infraestructura y nos dejaban una deuda grande a repagar sin nada más. Entonces, ahí es una competencia muy fuerte que está cambiando la dinámica de cómo funciona hoy el mundo, por lo menos en lo que hacen a las industrias extractivas. Además de China, están otros jugadores. Yo creo que ahí hay una diferencia sustancial en cómo nosotros estamos hoy viendo esto. Por un lado está la visión china, por ejemplo, que es esta, la de ir a buscar el recurso independientemente de si me va a dar ganancias este año o el próximo, o si es redituable hoy o no, sino por el hecho mismo de acceder al recurso. Por el otro lado está la visión anglosajona, tengo que ir rápidamente al recurso, pero tengo que tener una ganancia extraordinaria y no puedo tener pérdidas porque ese es mi mandato a los accionistas y tengo que ajustar costos, y si ajustar costos quiere decir de que no pongo ni un centavo en mitigación ambiental o en sistemas de prevención, no lo hago. Eso es lo que no se ve claramente cuando en la base offshore en el Golfo de México que está buscando petróleo. En la investigación las válvulas de seguridad hubieran previsto esto y no se invirtió $100 millones porque se cambió la regulación por el lobby de la industria petrolera dentro del gobierno norteamericano. Bueno, eso es una competencia, minimizar los costos multiplicar de los proyectos que provienen del mundo anglosajón. Y que además se acentúa más porque nuestras estructuras son más débiles. No quiere decir que muchos de estos accidentes no suceden en Canadá porque tienen una estructura, un control institucional que es un poco más fuerte. Y después están otros países. Hay otros países que también están entrando dentro de esta carrera. Brasil, Turquía, Sudáfrica, Namibia, que son países que tienen un peso propio dentro del contexto internacional y que lo que hacen es tener sus recursos y decir, los primeros van estos recursos para nosotros, generalmente a través de una industria nacional, que son a su vez grandes competidores globales. Por ejemplo, Codelco en Chile. Codelco tiene una fuerte capacidad de incidir en el precio internacional del cobre, pero también lo tiene Brasil con el hierro, a través de Vale, que es una minera más grande del mundo, y también lo tienen países como Sudáfrica y como la India, que deciden los recursos son nuestros y eventualmente veremos si le vamos a dar un poco a algunas otras de las grandes corporaciones y hasta qué punto y hasta cuánto nos quedamos nosotros. Y después está qué sucede con estos proyectos extractivos en los países que no tienen ni la capacidad de ser Sudáfrica o Turquía o la India, que son grandes jugadores internacionales con muchísima falta financiera para tener grandes corporaciones nacionales, sean públicas, privadas o público-privadas, y que generalmente son países muy pobres, ¿no? Porque si nosotros pensamos en Honduras, en Filipinas, en Namibia, bueno, lo que les queda es su sistema político, finalmente por algún motivo o por otro,
en los países donde son originarios, y los tratan como lo que son. O sea, si el contexto institucional es débil, si el contexto político es débil, van y hacen lo que tienen que hacer sin importarles mucho. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en El Salvador. A los activistas antimineros los matan directamente y no pasa nada. Lo mismo sucede en África y generalmente los accidentes suceden con más frecuencia en estos países. En Surinam, en El Salvador, en Filipinas, en Indonesia. Nosotros desafortunadamente estamos en una situación muy rara en Argentina. Por un lado, aún cuando toda nuestra región ha sido fuertemente minera en toda su historia, nosotros, América Latina, entra en el mundo occidental por los minerales. Muchos países no salieron de ese paradigma. Perú sigue viviendo efectivamente, económicamente, socialmente, por los recursos minerales, México hasta cierto punto también, Chile también, indiscutiblemente, y son países que de alguna forma u otra han vivido toda su existencia a través de la industria minera. Argentina no, Argentina se ha insertado en el mundo, nosotros sabemos, a través de la pampa húmeda, de los agronegocios, primero de la agricultura y ahora de los agronegocios, y el momento en que entra la minería es bastante particular. El momento en Argentina no es que no tenga recursos minerales, tiene bastantes, no tiene ninguna cantidad de mineral suficiente en cantidad como para manipular el mercado internacional sobre un mineral en particular, como por ejemplo lo puede hacer Chile con el cobre, Zambia con el cobre también. Pero sí tiene muchos minerales. Y entró en un momento bastante particular. Es el momento, el Banco Mundial durante los años 80 decide hacer una fuerte presión en todo el mundo para empezar a cambiar los códigos mineros, por presión del lobby minero, de las empresas del lobby minero, que son particularmente casi todas australianas, canadienses y norteamericanas, con un foco muy fuerte en Canadá. Y hacen lo que se llama la primera generación de reconversión de los códigos mineros, de los códigos mineros de primera generación. Esto se aplica en muchos países de África, y donde la visión que tenían los países de África y los del tercer mundo con la descolonización era que tenían que desarrollarse y desarrollar industrias grandes estatales, y las tenían. Tanzania tenían grandes y algunas eran muy buenas, efectivamente. Se hizo un sistema de privatización, de dejar, de fundir, de hacer que estas empresas se fundan a propósito, ¿no? Hay muchos mecanismos para hacerlo. El primer momento, la mejor forma de uno quedarse con algún sector económico en algún país es que lo que ya existe, si funciona bien o está en manos de otra persona, hacer que funcione mal. Nosotros lo vivimos, ¿no? Con todos los servicios públicos deteriorándose hasta que finalmente se los tienen que entregar a otros. Y no hay realmente un cambio, siguen siendo deteriorados, pero mucho más caros. Eventualmente hacen un cambio tecnológico porque esas tecnologías se están dominadas por esas mismas empresas, pero no son mucho mejores. Y lo que estamos viendo es que Argentina se inserta un poquito tardíamente, en los 80 todavía no era el momento, en lo que llegó la última etapa que se llama de tercera generación de los cambios en la industria minera. Y esto tiene mucho tiempo hacia atrás. O sea, nosotros lo que vemos es compadre, cuando vemos la lumbrera, no es que llegaron en el 97, cuando llegó la lumbrera, pues algo actual. Esto requirió primero una estructura jurídica muy clara. Esta estructura jurídica fue una prenda de cambio en la Constituyente del 94 y se hace un nuevo código minero. Como saben, hay tres códigos en el país: código civil, código penal y código minero. Tiene una importancia muy relevante a pesar de que históricamente la minería no era importante para el país, tiene un código propio. Se rehace el código, cualquier persona que lea bien el código se va a dar cuenta que hay pasajes enteros que son absolutamente transcritos, iguales, idénticos en punto y coma al código minero filipino o hondureño, y uno dice, ¿cómo puede ser de que por más técnico que algo sea, y que igualmente tiene que ser una similitud, ¿no?, sean con punto y coma? Eso quiere decir que buena parte de este código no estuvo escrito en Argentina. No todo, una parte sí, probablemente algunas partes que son estratégicas no. Cuando uno ve el código se da cuenta de que dice más cosas implícitamente que explícitamente. No dice de que está prohibido que haya empresas nacionales, pero está hecho a medida para que no haya empresas nacionales. Igualmente en el artículo 9 dice de que el artículo 9 dice que el Estado no puede explotar ningún mineral ni ninguna mina directamente. Lo cual un poco se contradice a sí mismo porque el dominio originario después de la constituyente es de las provincias. O sea, yo soy desde la provincia, soy el dueño originario del mineral o del petróleo y
de los dos, del petróleo y los minerales, pero después dice que yo si tengo una empresa estatal no lo puedo exportar. Eso lo dice el artículo 9. Es un código minero muy restrictivo que tiene falencias muy grandes, especialmente en lo que hace a la responsabilidad que tienen estos proyectos. La responsabilidad en casos eventuales, por ejemplo, como el derrame que hubo en Veradero, porque no está legislado el cierre de minas, que es el momento crítico. Es un momento crítico porque si yo no legislo el cierre de minas, digo que hay un proyecto gigantesco que está puesto en la cordillera, 3.000 o 4.000 metros de altura, en una zona sísmica donde tengo un dique de cola. Ese dique de cola va a quedar ahí por siempre, no se lo puede llevar a ningún lado, va a estar ahí por la eternidad. El momento del cierre, cuando hay un cierre de mina, la empresa le dice acá están las llaves, yo me voy, estuvo todo muy bien, hasta luego. Si yo no tengo ese momento donde el Estado tiene la responsabilidad, entonces ¿quién es? Porque nadie va a ir a buscar 20 años después a la barca cuando haya cerrado el Veradero si llega a pasar algo. Porque va a estar en Canadá, ¿qué va a hacer? ¿Iba en un transporte, lo va a buscar a fin del mundo? Sí. Porque hay toda una ingeniería, todas estas empresas ya saben perfectamente cuáles son los problemas, los peligros y cómo se desenvuelven. Y lo que hacen es generar subsidiarios. Barca no es Barca Canadá, es Operativas Águilas del Cóndor de los Andes, sociedad anónima, que además está probablemente inscrita en Hong Kong o en Kazajstán, porque aparte probablemente el sistema político y jurídico de Kazajstán va a ser imposible que alguien pueda de la Argentina eventualmente ir a buscar, jurídicamente hasta Kazajstán donde está el directorio o hasta Hong Kong, y eventualmente si esto funciona así, son muy difíciles de perseguir jurídicamente a través de la justicia todos estos problemas. Cuando uno entonces empieza a ver un poco cuál es la situación en la que estos proyectos se desenvuelven, primero se da cuenta de que no es necesario y no es la única vía tener precursores químicos como el cianuro, que es uno de los venenos más potentes conocidos no solo por el hombre, sino para cualquier cosa que esté viva en el planeta, porque impide que las células puedan tomar oxígeno. Y uno piensa, bueno, ¿por qué no se utilizan otras tecnologías, otras técnicas? Ninguno de estos proyectos lo va a hacer de por sí, porque tienen ya otra visión, es otra forma. Nosotros estamos en un lugar que es yo diría que es como lastimoso como país, porque Argentina, si bien no es todavía un país que tiene la riqueza de Australia o de Canadá, es un país que tiene muchísimos recursos humanos, tecnología propia. Nosotros hacemos satélites, podemos fabricar reactores nucleares, y además es un país que, si bien no es pobre, tiene una buena capacidad financiera para tener industrias propias de gran escala. Y lo hemos demostrado porque YPF fue la segunda petrolera estatal del mundo y ha sido con tecnología de punta durante buena parte del siglo XX, hasta que se regaló en el año 93 a Repsol. Digo, se regaló porque se vendió cuando el barril de petróleo estaba a $12 y 9 meses después estaba en 97. Y por supuesto se contabilizó el precio de YPF por lo que tenía en su nacimiento para el lado de $12 el barril. Entonces, Argentina tiene un tratamiento que es raro, porque si bien tiene toda esa capacidad financiera que tenemos hoy como país, y de recursos humanos y de capacidad tecnológica, el tratamiento que se nos da como si fuéramos Honduras, o fuéramos Namibia, ni siquiera Namibia, fuéramos países realmente atrasados que no tenemos la capacidad. Piensen por un momento que a pesar de que los proyectos que hoy están en la cordillera son realmente capital intensivos, porque para arrancar, especialmente que están en zonas muy remotas, requieren muchísimo inversión en maquinaria. No es una tecnología realmente muy complicada, no es hacer BMW, es dinamitar una montaña y empezar a pasar por agua y cianuro. No hay mucha gran tecnología. Entonces, que Argentina tenga una situación en donde tiene que venderle sus recursos minerales a las grandes corporaciones mineras, en su mayoría anglosajonas, por un 3% poca. Mira, el Código Minero nos está diciendo de que todo lo que está dejando como impuesto para buscar estos minerales es el 3% en poca mina. Y es muy particular, porque todos estos proyectos están muy orientados hacia el oro, hacia los metales preciosos, en menor medida hacia los metales que salen junto con el oro en estos yacimientos, como el cobre y otros metales. Ninguno está asociado de ninguna forma a la cadena productiva hacia atrás o hacia adelante.
O sea, ninguno de estos grandes proyectos está dándole minerales a ninguna industria local. Es más, no solamente no se da a ninguna industria local, sino que salen como concentrados. Ustedes ven cómo funciona la lumbrera, tiene un mineraloducto que va de Catamarca a Tucumán. Se cargan los vagones de tren en Tucumán con la roca sin procesar, con la roca donde está contenido, amalgamado el oro y los metales después de la lixiviación. Se sube arriba de un tren, a cada vagón se le ponen 3 personas ametralladoras y 2 helicópteros que siguen el Convoy a Santa Fe, se cargan el barco y salen. Eso no es desarrollo, eso no es industria, eso no es valor agregado, eso es una economía mezclada. Típicamente lo que se conoce económicamente como economía mezclada. La economía mezclada no tiene concatenaciones con el sistema social en donde vive en el sentido amplio, o sea, no hace un desarrollo en el sentido amplio. Tiene concatenaciones porque uno necesita, por supuesto, tener un fuertísimo entramado político, de abogados, de pequeños proveedores, de lo que fuera, pero no es efectivamente un entramado social. Esto lo vemos, por ejemplo, en Catamarca. La lumbrera se instaló en el año 97, estamos en el 2015, lleva 18 años, está a punto de cerrar. Probablemente nadie sabe cuánto dinero ha salido en minerales de la lumbrera. Nosotros tenemos un sistema en donde se pagan los impuestos por declaración jurada. Pero además de pagar el impuesto por declaración jurada, yo estoy sabiendo qué es lo que sale de estas minas también por declaración jurada. La declaración jurada se hace en un laboratorio extranjero que supuestamente es independiente, no sé independiente de quién, porque obviamente los laboratorios son parte del mismo entramado de la industria. Y cuando uno ve lo que sucede en la Catamarca, si probablemente salieron de la lumbrera entre 7.000 y 12.000 o 14.000 millones de dólares, Catamarca no cambió ningún indicador social. Y no sigue siendo una provincia rica. Si uno piensa 14.000 millones de dólares en recursos, ¿cómo nuestras provincias pueden estar así? Lo que sucede en estos casos es algo que es común en la historia de la minería norteamericana, que es la pionera, por lo menos en lo que después se convirtió en la minería en el mundo, que se llama el ciclo de boom and bust. El ciclo de boom and bust es que genera un boom que en el lugar donde están localizadas las minas, y después cuando la mina cierra no hay nada, no hay una vida económica, no hay un trabajo social, se terminó todo. Durante el boom efectivamente sí hay un dinero corriendo. Cuando uno va a Catamarca o cuando uno va a San Juan, no es que no hay nada, porque es más, si uno va a vivir a San Juan, hay un fuerte movimiento minero que sí genera una dinamización de la economía. Uno va, hay más 4x4, hay más movimiento económico. Pero ahí uno lo tiene que relacionar porque ¿cuál es el movimiento económico que hay? ¿Qué es lo que estamos viviendo en relación a qué es lo que se está sacando? ¿Cuál es el valor de lo que está siendo sacado? Yo recuerdo que salió una nota en Clarín en el año 2006 donde el representante director de operaciones de Veladero le da el primer bullón doré a Giorgio, al gobernador. El bullón doré es la barra de oro que todavía no está refinada en 99,5%, que todavía tiene plata y otros metales, pero es una barra de oro. Y le dice que le va a adelantar los impuestos durante los 20 años del ciclo de vida del mundo. Cualquiera que con sentido común nadie paga impuestos de 20 años para adelantado a nadie. Más, si puede no pagar impuestos, mejor. Pero ya se pagaron y 20 años para adelantado es una locura. Lo increíble de todo, de impunidad en la que se mueven esta industria, es que al mismo tiempo, y usted lo puede buscar, que aquí en el año 2006, si lo busca en el buscador, lo pone fácil, dice que van a pagar impuestos sobre 6.000 millones de dólares que supuestamente es lo que hay en valor de minerales en la mina de Veladero. Ellos publican en su página de internet que la mina tiene a sus accionistas 11.000 millones de dólares. Y en ese momento todavía faltaba una parte de la inversión, faltaba la Pascualama, Barry se encontraba en un momento muy particular porque había adquirido muchos derechos y estaba invirtiendo en muchas empresas al mismo tiempo alrededor del mundo, y Pascualama era un proyecto muy poco común, está arriba de una frontera, es el único caso de una mina que está dividida por una frontera entre dos países, en un lugar muy inaccesible y con un costo altísimo. Entonces hubo muchísimas disputas dentro de la barra sobre si iba a ser Pascualama o no, y estaba faltando bastante capital. El sistema americano, que yo tengo que ir a buscar dinero a Wall Street o a los accionistas, si es que no lo tengo, lo llevó a tener que levantar más capital, y en ese momento estaban diciendo públicamente que el Veladero había 11.000 millones cuando le están diciendo por la línea, y al gobierno le dicen 1.000. Paralelamente a esto, salen en el Mercurio
mineros, son todos de la industria minera, y los chilenos saben porque además parte de todos estos proyectos están en la frontera al lado de Chile, porque el parque está sobre Chile y Veladero está ahí nomás, está cerca de la frontera. Es un país que tiene prospectado y que tiene muchísimo más conocimiento y tiene una empresa testigo, que siempre es muy importante. Yo tengo una empresa testigo. Yo sé los costos verdaderos y tengo una idea mucho más clara. Argentina no tiene una empresa testigo minera. Entonces es más difícil ir a engrupir al gobierno chileno que tiene poder desde hace 80 años que está sacando minas que ir a decírselo a Rioja que nunca tuvo una mina hasta que pasaron el código minero. Entonces en ese momento el Mercurio dice que Veladero había 14.000 millones de dólares en mineral. Nosotros pensemos nuevamente un poco acerca. 14.000 millones de dólares es un tercio de lo que hay en el Banco Central de la República Argentina. 14.000 millones de dólares perfectamente podríamos hacer, si tuviéramos el 100% de esa renta, un tren de alta velocidad que va desde Ushuaia hasta Quiaca. Podríamos tener 200 hospitales de última tecnología por todo el país. Podríamos hacer un montón de cosas. 14.000 millones de dólares es una masa de dinero gigantesca para cualquier país en cualquier lugar. Se gastamos todo el 3%, porque nos digan en una declaración jurada cuánto se lleva. Ya eso de por sí no tiene lógica. Y entonces ahí es algo que uno entiende por qué las mineras les gusta discutir sobre temas ambientales. Porque mientras uno discute temas ambientales, nadie discute lo que está pasando económicamente y por qué estas mineras están acá. Y uno diría, no, bueno, no les conviene discutir de temas ambientales, sí que les conviene. Porque uno puede hacer todos los gritos que quiera, puede hacer todas las protestas que quiera, siempre le ponen a alguien que dice estupideces como que el cianuro se desvanece en el aire con tanto con el oxígeno, cualquier estupidez de eso, ¿no? Y finalmente, por más de que haya muchísimos problemas, si hay violencia, como en Perú, se mata a la gente, como en El Salvador. Y si no hay violencia, yo puedo protestar todo lo que quiera, porque no puedo leer el estudio de impacto ambiental. La minera se pone, hace su estudio de impacto ambiental, va a una oficina adentro de la provincia, ni siquiera de la nación, se la prueba y cuando hay un problema pasa por arriba de todo el mundo, nadie puede ver qué es lo que va pasando entre una oficina del gobierno de Kioto, o en este caso, o de lo que fuera, y la minera, y eventualmente, por ejemplo, cuando se rompió el dique de dos en Tucumán, pasó al Congreso, y en el Congreso estaba todo falseado. Yo hablé con gente del sistema, iban a buscar agua en lugares que sabían que iba a salir bien los testeos. Eso lo denunció como la misma gente que trabaja dentro del sistema. Pero esa denuncia no se ha ningún lado. La persona que denuncia en el sistema, que fue una declaración financiada dentro del Congreso de la Nación, de que hace ese trabajo en el exterior. Y pasa así. Bueno, entonces yo mientras tanto puedo hacer discutir a todo el mundo sobre si se no lo mato o no mato, mientras me estoy robando todo. Nadie está discutiendo si hay una lógica en lo que está sucediendo con estos grandes proyectos. Especialmente, por lo menos uno dice, ok, voy a hacer una zona de sacrificio ambiental. En el mundo anglosajón, donde se pone un proyecto grande minero, se llama zona de sacrificio ambiental. Porque eso es una zona de sacrificio. Voy a dejar hay diques de corte, por ejemplo en Granada, donde tienen el tamaño que yo puedo tardar 2 horas en dar la vuelta a un auto a 100 km por hora. Ese es el tamaño que yo tengo. Es una laguna artificial que no solo tiene ese número. Nosotros a veces estamos muy enfocados ahora con lo que pasó quizás en Bali y con todo el tema del cianuro, porque efectivamente se utiliza el cianuro para la lixiviación. Pero cuando yo hago una voladura en la corteza terrestre gigantesca, lo que hago es que muchos de los minerales que no han tenido contacto efectivamente con el agua y con el oxígeno durante millones de años empiezan a oxidar rápidamente, crean sulfato y eso a su vez crea problemas de drenaje ácido. Fortísimo. El río Tinto, y esto, una de las grandes mineras del mundo se llama Río Tinto, está en España. El río Tinto se llama así porque tiene un color amarillo por el drenaje ácido de minas del Imperio Romano. Hoy en día no habrá río Tinto y las minas del Imperio Romano siguen generando drenaje ácido. Entonces, cuando tengo un problema a gran escala, no solamente puede ser cianuro, es drenaje ácido, son presencia de metales pesados. Lo que yo tengo en un dique de cola no es solamente eso, porque es una sopa química. Yo tengo roca que ha sido millones de toneladas de roca que han sido sumergidas en agua con cianuro y a su vez tiene metales pesados y a su vez tiene sulfatos, a su vez tiene... Entonces, yo creo que estas industrias son efectivamente industrias químico-extractivas, son industrias extractivas, pero no están reguladas por industria químico-extractiva. Nosotros vemos cuál es la legislación en Argentina.
toda la parte ambiental, o sea, toda la regulación ambiental ha sido sacada de la ley ambiental nacional y puesta dentro del Código Minero. O sea, el Código Minero se regula a sí mismo ambientalmente. Cuando uno lee dentro del Código Minero cómo se tiene que estipular los fondos y las acciones de mitigación ambiental de estas empresas, dice que las empresas pueden destinar lo que se les da la gana. O sea, lo pueden leer, no dice lo que se les da la gana, dice, ¿no? Lo que crean conveniente, etcétera, etcétera, y lo pueden deducir del ingreso del impuesto a la ganancia. O sea, hasta un 5%. O sea, que la empresa decide cuánto va a destinar para mitigación y prevención de accidentes, y encima de eso se lo regalan porque se lo puede deducir a sí misma de lo que tiene que pagar impositivamente. Estos son gigantescos negociados. Estos negociados en el sentido de si uno tiene una mina con 10.000, 8.000 o 9.000 millones de dólares y ve que en el entorno social alrededor simplemente hay un grupo que tiene mucha plata, abogados, juristas y políticos, ¿no? En mi experiencia en particular, uno se lo puede entender a través del uso del sentido común y no necesariamente puede acceder a saber si eso es efectivamente cierto o no. Porque yo no voy a ir y decirle, a ver, señor Lavarri, dígame cuánto están sacando, si ustedes tienen alguna interacción con el poder político, no te lo van a decir. No va a decir nada, tampoco nos están diciendo cuáles son efectivamente lo que ha sucedido en estos accidentes ambientales. Afortunadamente conocí gente dentro de la industria minera, mucha gente que ha pasado muchos años dentro de la industria y ya ha decidido retirarla o ha visto o no quiere participar más ahí. Generalmente se necesita muchísima protección política para poder llevar todos sus proyectos en todos lados. Acá, en Estados Unidos, en Canadá, en Filipinas, en cualquier lugar. Y eso es lo que genera un estudio muy interesante, que a mí me llamó mucho la atención, sobre si había alguna relación entre el tipo de sistema político y la minería. Efectivamente, en un estudio sobre 138 países y en 30 años se trata de buscar una correlación y se descubrió o se llegó a la conclusión de que por un punto porcentual que la minería tiene sobre el PBI, cada punto porcentual, o sea, si los países con alta dependencia minera, por cada punto porcentual donde la minería participa en el PBI, hay 8 puntos más porcentuales de probabilidad de tener gobiernos autocráticos que poco democráticos. Esto sucede porque, a diferencia de, por ejemplo, una economía comunitaria o en una economía grave donde hay miles de productores, desde terratenientes hasta la subsistencia, de todo tipo de tamaño, o en un país donde hay muchas pymes comunitarias, cuando yo dependo de una sola fuente de ingresos y donde hay una persona que está para arriba y otra al poder político, eso genera sistemas políticos altísimamente concentrados, especialmente porque lo que yo estoy haciendo es compitiendo por el agua, por los recursos, por la energía, con todos los que están alrededor mío. Ustedes saben de que los proyectos de minería a cielo abierto requieren millones de litros de agua por día, que eso se busca en los cauces naturales, que generalmente se devuelven al sistema en condiciones peores de las que se toma. Algunos casos no son realmente problemáticos en sus efluentes de agua y cómo los restituyen después al ecosistema, y en otros son accidentes ambientales. Recuerdo que leyendo sobre todo durante muchos años, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, que es parte del gobierno federal, dijo durante varios años, y esto me llamó la atención porque fue durante el gobierno de Bush, pro minero, pro petróleo, es del petróleo, decía que la minería es el segundo problema más grave para el planeta, para la exposición del planeta por el cambio climático y antes que la energía nuclear. Eso lo estoy diciendo y lo quiero practicar. Pues cuando uno ve cómo funcionan, cómo ellos enfrentan sus problemas ambientales generados por la minería. Y hay dos casos paradigmáticos, el norteamericano y el sudafricano. Sudáfrica es una de las grandes potencias mineras, es un país que existe, nacido alrededor de la minería. Son los holandeses blancos que encuentran diamantes cerca de Johannesburgo y ahí empieza a surgir como nación a través de la minería. Y Norteamérica también es un país minero, o sea, toda la conquista lejana es minero y casi el 40% de su territorio. Bueno, los norteamericanos, como son el imperio del mundo, tienen casi todo el dinero a su disposición, tienen fondos gigantescos para la remediación y mitigación ambiental y de lo que se llama el Superfund. Superfund es el fondo de dinero para remediar todos los problemas ambientales causados por cualquier cosa, la explosión de una planta química de pinturas, el descarrilamiento de un tren o del Exxon Valdez, todo lo que sea un desastre ambiental.
está hecho, o Saniel financieramente se lo enfrenta, se lo resuelve a través del Superfund. De este Superfund que tiene en estos momentos unos 11.000 millones de dólares, el 88% va a la minería. Para que tengan una idea de cuál es la problemática minera. Imagínense que estamos hablando de un país que tiene 11.000 millones de dólares solamente para remediar problemas ambientales. San Juan debe tener 1.500, con toda la furia sí que nos tiene, ¿no? Porque como ahora somos todos federales, San Juan ahora tiene su policía minera, tiene, o sea, todo es lo que hemos logrado con la constituyente y lo que hemos logrado después de haber hecho esta regla de cambio, de darle a las provincias el dominio originario del petróleo y de los minerales, no es decir que las provincias quieren participar en una visión conjunta del país, sino que se pelean por la supervivencia política. Si yo soy un gobernador de provincia, especialmente Gioca porque el hermano de él fue el presidente de la Comisión de Minería del Senado y su otro hermano el presidente de la Comisión de Minería del Estado y Natural es el secretario de Minería, y cuando uno ve quién firmó el código minero existente están todos ellos y nunca se movieron ni un solo centímetro. Hace 30 años que van entre Toronto y Buenos Aires trayendo y sacando. Bueno, Natural tiene 3 empresas mineras y de dueños, algo que es absolutamente inaudito porque no puede haber un secretario de Estado que regule una industria siendo el dueño de 3 industrias mineras. Entonces, cuando uno ve todo eso, sabe que el entramado no es de hoy y lleva muchos años. Y que hay tanto poder y tanto dinero en el medio que probablemente haya habido un problema grave hoy en Veladero, pero no lo puede sacar a la luz porque ya hay demasiado conflicto social. Esto es algo muy común en todo el mundo. O sea, cuando uno ve que sucedió, por ejemplo, en Myanmar, en Rumania, en Omay, en Surinam, o sea, los grandes desastres ambientales, primero la mina lo niega. Después dice que fue mucho menos. Después, por supuesto, no puede rápidamente, porque la responsabilidad puede ser gigantesca, ¿no? Y ellos tienen invertido 2.000 millones de dólares, no les importa que la gente en Cachal tenga cáncer. Eso lo quiero aclarar porque la gente a veces cuando está tan embebida en este tema de la responsabilidad social empresaria y la minería con todo, en las radios con tal de sacar un poco de plata ponen minería responsable y entonces uno pone en la radio en Capital hablando de minería responsable. ¿Cómo puede existir minería responsable? Estos grandes proyectos mineros no tienen ni a responsabilizarse de nada, ni son verdes, ni son sustentables. Entonces, no es una cuestión, yo creo, solamente de ser minero o antiminero o ser verde o no verde. Yo creo que primero va a un sentido común. Si nosotros, para volar un pedazo de corteza terrestre en los Andes, tenemos que llamar a los suizos, ya que ubicamos como sociedad. Pasemos el primer estadio, ¿no? Más allá de que sea el proyecto de un país minero o de una industria minera sea bueno o malo, independientemente de eso. Por el uso del sentido común, si uno llamar a los suizos o a los australianos para que me tiren cianuro en la montaña y me digan cuánto se llevaron de oro. El oro es un instrumento financiero casi totalmente libre. O sea, si yo voy y saco oro, tengo directamente un instrumento financiero, ¿no? Porque el oro es prácticamente dinero. Entonces, si uno lo ve por lo que es ir a desenterrar euros y dólares de la montaña. Porque es eso. Yo tengo lingotes de oro en el Banco Central, todos los bancos centrales prefieren tener oro que tener divisas, porque el dinero va y viene, o sea, sube y baja. Nosotros hemos perdido en el viaje monetario cuando Nixon cerró la ventana del oro en el año 71. Y entonces ya le van más una paridad. No existe el patrón oro o no existe ni siquiera el gobierno norteamericano que diga yo estoy obligado a dar tantas de 33 onzas de oro por cada dólar en circulación. Las monedas suben y bajan, son papeles. Y lo que son, uno ve que Soros hizo una especulación contra la libra esterlina y le ganó, un particular, un privado. Entonces todo el mundo prefiere tener oro. Yo creo que cuando uno dice, ok, si yo tengo oro, es como ir a buscar en la montaña dinero en efectivo. Y no lo voy a hacer. Estoy claudicando como sociedad, estoy claudicando diciendo soy un imbécil, no puedo ni siquiera dejar de sacar el oro de los árboles. Que tengo yo estoy haciendo reactores nucleares en Río Negro. Y estoy poniendo satélites en órbita. ¿Qué pasa? Eso le pasa a los suculentos porque ni siquiera tienen el capital para abrir una mina porque son estados en quiebra. Entonces ahí yo no tengo 500 millones de dólares para ir a abrir una mina, no me queda otra. No es el caso argentino. El caso argentino es que estamos atrapados en un paradigma absolutamente neoliberal que atrasa con la situación que hoy estamos viviendo como país y que es un legado muy oscuro porque son industrias que tienen alta capacidad de afectar a la salud y al ambiente que nos rodea. Y eso
tiene que ver con la integridad territorial. Si es una zona de sacrificio ambiental, es una zona de sacrificio ambiental. El área está adentro de la biosfera de San Guillermo. La biosfera de San Guillermo está protegida por UNESCO. Está declarado biosfera, que es un sistema único en el planeta. Adentro está el planeta. No es algo poco común. Buena parte de todos los grandes proyectos mineros están con parques nacionales, todo el mundo, con parques nacionales, en zonas protegidas, en ecosistemas frágiles. Para mí, cuando uno ve cuáles son los problemas ambientales, a veces no hay, efectivamente hay minas properas que no han tenido nunca un problema grave ambiental, pero hay otras que han generado catástrofes. La catástrofe más grande ambiental no nuclear que fue Chernobyl ha sido Bayanal en Rumania, dentro de la Unión Europea. Y está declarada, hay todo un área dentro de las Naciones Unidas específicamente destinada a lo que ha sucedido en Bayanal, que solo viene después de Chernobyl. Si uno ve que agarraron prácticamente 260 kilómetros del Danubio totalmente cianurados, la gente no puede hacer agua potable, las plumas de cianuro salieron de Bayanal y igual que el Mar Negro, desde Rumania. Eso sucede dentro de la Unión Europea, que es uno de los lugares más ricos del planeta, donde hay suficiente dinero para mantener su integridad territorial y aún así, aclaro que la empresa nunca pagó un centavo. Lo mismo que pasó en el sur de España, con la rotura de otro edificio. Entonces, acá creo que hay dos cuestiones. Una es, primero, saber por sentido común que la empresa nunca nos va a decir a nosotros, sí, tuvimos un problema gravísimo ambiental y lo estamos reconociendo. Cuando ya no queda otra, van a empezar a decir, fueron 224.000 litros, que es lo que reconoció Barrio. No es poco, 224.000 litros adentro del cauce de un río. Si uno ve los ríos que bajan a cachas, tienen muy poco caudal, están prácticamente secos. Yo quiero 224.000 litros de solución cianurada. Quieran tomar, estamos en un problema ambiental grave, especialmente en una zona árida donde la gente necesita el agua porque hay muchos agricultores de subsistencia. Pero probablemente sea más cercano a 3 o 4 millones de litros, no a 224.000. Y más allá de cuántos litros sean o no sean, nosotros como sociedad tenemos que pensar, bueno, queremos de que la BATIC sea la que se lleva al oro y después nos diga cuándo nos contamina o no nos contamina, y de estar atrapados en esa lógica, que es la lógica que en este mundo hoy se lo están destinando a Honduras o a Filipinas, o queremos otro tipo de paradigma, otro tipo de forma de conseguir desarrollo. Esto, obviamente, no consigue desarrollo. A lo mejor lo más obvio es que uno va a Catamarca y ve ese desarrollo y una gran mina, abajo de la lumbrera, consume el 89% de la energía de Catamarca y el 30 y tanto por ciento, no sé si es 37 o 36% de toda la energía del norte. Todos estos grandes proyectos mineros, además de necesitar millones de litros de agua, necesitan cantidades enormes. Si ustedes piensan que se está removiendo con la corteza terrestre, en algunos casos tan grandes que se puede ver desde el espacio, porque son estas minas a cielo abierto, y para eso se requiere, y después hay que revolver millones de toneladas de roca, recuperarlas, hacerlas, ponerlas en celdas de floración, recuperarlas. Esto requiere cantidades gigantescas. Una mina grande a cielo abierto, como Pascolano, como Veladero, generalmente consumen la misma cantidad de energía que una ciudad de 500.000 habitantes. O sea que el funcionamiento de la energía de uno de estos proyectos probablemente consume más energía que toda la planta. Cuando nosotros vemos que esto durante mucho tiempo ha sido parte de la discusión pública, de que Argentina tiene cuello de botella en el sector energético, todos se tiran, ¿no? Prenden el ventilador, se tiran para un lado o para otro el problema de la energía. Nadie está discutiendo de dónde va a salir la energía para estos proyectos. Acá además el código minero subvenciona absolutamente el precio de la energía a toda la minería, porque no pagan impuestos. La energía siempre se vende en Argentina a menos del costo de lo que cuesta producirla, porque seguimos post-2001, donde nosotros subvencionamos nosotros con la sociedad argentina subvenciona directamente el precio de la energía y también se le subvenciona a los grandes consumidores, como los proyectos mineros. 3 de los grandes proyectos mineros consumen lo mismo que escucha 2. Entonces, nosotros estamos en una carrera para producir energía con formas contaminantes. No hay forma de producir energía sin contaminar gravemente, para que después alguien se la venga a llevar y diga: yo soy Río Tinto, yo soy Barrio, y voy a consumir toda esta energía para que después dejarle el 3% y le llevo oro. La última cuestión
cuestión sobre qué es el problema que tiene el oro en particular. No es solamente una cuestión sobre si quién se lleva el oro o una pelea entre, bueno, si nos estarán diciendo la verdad o no nos están diciendo la verdad sus declaraciones públicas. Hay pocas formas de movilizar grandes cantidades de dinero ilegales en el mundo, que vienen del crimen organizado. Ustedes saben que tres mayores movimientos de dinero en el planeta es que viene el primer mensaje, las drogas, el tráfico de personas y el tráfico de armas. Generalmente, si uno los ve como una entidad, no hay ninguna empresa más grande que el tráfico de armas en sí, ni ninguna empresa en el mundo más grande que el tráfico de personas. Todo eso genera muchísimo dinero. Entonces, en el mundo tenemos sectores que sí están en el campo súper especializados en lidiar con esta plan de flujo de dinero. Por ejemplo, el HSBC es dentro del sector financiero y bancario mundial que le daba el dinero a los narcos. Nosotros lo vemos todo el tiempo porque agarran el HSBC lavando dinero a todos los narcos mexicanos, a los grandes carteles mexicanos, por miles de millones de dólares y nunca nadie va preso. Uno puede ver en YouTube cuáles son las deposiciones ante el Congreso y van los directivos del HSBC y les preguntan, ¿usted sabe que están? Sí, no, claro, no. Sí, sí. Y ahí terminó todo, nadie va preso y después le dan una multa de, uno cree que son enormes, una multa de 2.000 millones de dólares, fue la 1.700 millones de dólares fue la última multa de HSBC en Estados Unidos por lavado de dinero. Eso es que un grupo político se está quedando con una parte y otro grupo es el HSBC se está quedando con otra. Bien, ¿qué pasa con, por ejemplo, las minas grandes que buscan oro alrededor del mundo? Si yo tengo una gran masa de dinero que está dando vueltas y no, yo si la tengo en dólares, es muy difícil lavarla, ¿no? Porque yo tengo, si la tengo, sobre todo si la tengo en caja, me vienen rápido con el helicóptero, viene alguien y me la saca. Eso es un mundo que funciona así. Y si lo tengo en dólares, no puedo llegar a un banco y decir voy a depositar 44 millones de dólares hoy en tu cuenta. No hay forma, eso no existe. Entonces hay muchas formas para blanquear dinero, pero es muy costoso, ¿no? Entonces eso es lo que uno ve, por ejemplo, en las grandes ciudades, cuando hay muchísima especulación inmobiliaria, hacen gigantescas torres, están deshabitadas, porque eso es lavado de dinero. Eso fue una parte de la grave crisis mundial que comenzó en Asia en el año 97. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están estas grandes masas de dinero, yo no lo puedo blanquear, sobre todo cuando tengo un número adentro de un papel que el dueño es Estados Unidos, que dice yo imprimí los dólares, ¿de dónde sacó usted todo esto? Pero con el dinero no sí. Porque si yo estoy en Veladero, yo estoy en Pascolado, y digo, hoy encontré por declaración jurada 1.200 este año, 1.200 millones de dólares en oro. Yo puedo hacer jurar dos puntos. Yo puedo decir, para no pagar impuestos al gobierno argentino o sanjuanino, decir que encontré menos de lo que verdaderamente encontré, que también pasa. Pero si yo tengo algún amigo en Arabia Saudita o en algún que quiere o que está lavando 500 millones de dólares, digo, mira, yo te voy a poner acá, te saqué más cantidad de oro y te voy a cobrar a vos de los 500 millones que me das 150 para lavártelo y después voy a llevar ese a Suiza y te lo dejo allá en Mingote porque está sobredeclarado. ¿Cómo puedo rastrear? ¿Cómo puedo saber? Si estoy dentro del sistema financiero, sí. Si ahí, no. Cuando uno entiende cómo funcionan estas industrias, se da cuenta que les importa absolutamente un culo si una mujer se muere de cáncer en cancha. No les puede importar porque el negocio de ellos es otro, que no tiene que ver absolutamente nada sobre si la gente va a tomar agua cuando se muere en cancha o no. Entonces, las madres cachareras hace ya 10 años que yo las encuentro que tratan de protestar que la incidencia de cáncer es alta.